Vuelo 705 de FedEx. Aceleración positiva. Más deprisa, por favor. Viaje rutinario de Memphis, Tennessee a San José, California. La tripulación no sabe que pronto tendrán que defenderse de un ataque que pretende acabar con su vida. El vuelo 705 nunca llegará a su destino. Están intentando secuestrar el avión. Los investigadores descubrirán un plan meticuloso con un móvil terrible. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. La reconstrucción está basada en una transcripción de control aéreo original. Abril de 1994. Un avión de cargo de FedEx va de camino a California. Es un día perfecto para volar. ¿Altímetros? 9200. Pero detrás de la cabina, en la zona de carga, está a punto de ocurrir un desastre. Los pilotos del vuelo 705 de FedEx están a punto de vivir una situación sin precedentes. ¡Dios mío! Central, central, ayuda. ¿Están intentando secuestrarlo? Necesitamos una ambulancia e intervención policial. Ataque suicida. 7 de abril de 1994. Central principal de Federal Express en Memphis, Tennessee. Con servicio en 171 países, la empresa entrega más de 2 millones de paquetes al día y trabaja con un horario apretado. Las condiciones para volar son perfectas en el aeropuerto de Memphis. El vuelo 705 de FedEx a San José, California, se prepara para despegar con 3 hombres a bordo. ¿El vuelo de la tarde a San José tiene sitio para uno más, sí? Auburn Calloway, de 42 años, es ingeniero aeronáutico. Espera poder viajar en el vuelo 705 por razones personales. Gracias. Los empleados tienen el privilegio de viajar gratis y van en el asiento auxiliar. El ingeniero aeronáutico de 39 años, Andy Peterson, es el primero de la tripulación en llegar al avión. Andy Peterson. Auburn Calloway. Se sorprende al encontrar a Auburn Calloway a bordo. Lo primero que pensé es que había cambiado el plan. Habían llamado a alguien y llevábamos 2 ingenieros. Así que le saludé y le pregunté si venía con nosotros a San José y me dijo que sí, pero que iba solo de pasajero. Peterson, que llevaba 5 años volando con FedEx, encuentra algo raro en la revisión previa al vuelo. El interruptor del grabador de voz de la cabina, o CVR, está apagado. Sorprendido, Peterson lo enciende. El CVR graba todas las comunicaciones internas durante el vuelo y es crucial en la investigación de desastres aéreos. No hay línea comercial importante que pueda volar sin uno de ellos. El interruptor del circuito de voz de la cabina estaba hacia afuera, así que el grabador de voz de la cabina estaba apagado. Nunca lo había visto así y me pareció extraño. El piloto David Sanders, de 49 años, y el copiloto James Tucker, de 42, suben a bordo y se preparan para despegar. Soy Auburn Calloway. ¿Os importa si voy con vosotros hasta California? No, claro, no veo ningún problema. Así que tocas la guitarra. Lo intento. Estaba muy tranquilo, relajado. Nada indicaba que algo fuera mal. De hecho, me di cuenta de que había una funda de guitarra delante de la red de contención, pero enseguida entré en la cabina y empecé con los chequeos porque teníamos mucho que hacer. Pero algo iba mal. No lo sabían, pero originalmente el programa decía que Calloway tenía que ser el ingeniero de ese vuelo. Pero él y su tripulación sobrepasaron sus horas de vuelo por 1 minuto el día anterior y ellos les habían reemplazado. Aún así, Calloway estaba decidido a montar en el vuelo 705 a toda costa. Creo que volará. ¿Tiene todos los tornillos en su sitio? Sí. Cuando salí a ver la carga y volví a la cabina, me di cuenta de que el interruptor del circuito
estaba quitado otra vez. Lo volví a poner y decidí que vigilaría por si se quitaba en vez de llamar a mantenimiento. Esperaría a ver si se quitaba para llamar a mantenimiento porque es algo sin lo que no te dejan volar. Si la cámara de vigilancia está apagada, no habrá grabación de audio de los hechos ocurridos a bordo del vuelo 705. La tripulación viaja junta por primera vez. Tucker y Sanders son exmarines. Sanders lleva 20 años en FedEx. James Tucker, con esposa y 3 niños en casa, lleva 10 años en la empresa. Ninguno de ellos conoce a Calloway o sus razones para estar allí. Express 705, pista 27 lista para despegue. Express 705 listo para despegar. Aceleración positiva. Más deprisa, por favor. El vuelo 705 de FedEx está en el aire girando al oeste. Es un día claro en California y si todo va según lo planeado, en 10 horas estarán de vuelta en casa. Pero en la zona de carga, Auburn Calloway está preparando un plan distinto, el que lleva pensando durante días. Como buen ajedrecista, Calloway ha pensado en todos sus movimientos. Que le sacaran de la tripulación del vuelo 705 ha sido un pequeño fallo, pero nada irremediable. Esa mañana, en su casa, Calloway ya había hecho pequeños ajustes a su plan. La bolsa de viaje que pensaba llevar está rota, así que guarda sus cosas en una funda de guitarra. Como empleado de la empresa es poco probable que le registren, y una funda de guitarra parece inocente. Aquí tenemos a un hombre que ha conseguido cosas que ningún otro afroamericano ha conseguido. Calloway se licenció en la Universidad de Stanford en 1974. Se convirtió en un brillante piloto del ejército y luego en piloto comercial. Pero los 5 años que lleva en FedEx ha estado de ingeniero. Era una persona muy inteligente y dinámica para cumplir sus metas. Y tenía enormes posibilidades de futuro en su carrera. Estaba casado y tenía niños. Parecía casi parte del sueño americano, la familia americana. Antes de irse al aeropuerto, Calloway colocó algunos documentos importantes sobre la cama, entre ellos su testamento. El vuelo 705 de FedEx está a solo unos minutos de Memphis, aún subiendo y sobrepasando los 5.800 metros. Jim Tucker pilota el avión usando el modo de control de mando y disfrutando del cielo despejado. A un par de metros se sienta Auburn Calloway. Tras él se encuentran expectativas frustradas de una carrera brillante y un matrimonio que acabó con lágrimas. Despegue completo. Calloway tiene un plan terrible. La funda de guitarra está llena de martillos y un arpón. Lejos de las miradas de los otros, prepara sus armas. Para que salga bien, Calloway tiene que actuar deprisa. La velocidad y la fuerza serán cruciales. Calloway es un expiloto del ejército y experto en artes marciales, así que la velocidad y la fuerza son parte del paquete. El plan original era deshacerse de su tripulación original, que eran 2 personas. Una mujer más pequeña que la tripulación, a la que tuvo que enfrentarse en el vuelo 705. No, vivo en Fisherville. Fisherville, buen sitio. La puerta de la cabina estaba abierta de par en par. Y me di cuenta de que Calloway había entrado. Le vi por el rabillo del ojo y básicamente vi su brazo acercarse. Pensé que solo venía a sentarse y charlar un rato.
Un gran dolor, cegador. Tanto que, de hecho, nunca perdí la conciencia, pero perdí la conciencia útil durante al menos 45 segundos. La tripulación está en shock y confusa. ¿Qué demonios estás haciendo? Lo único que vi fue su cara y los ojos y un objeto viniendo hacia mí. No percibí ninguna emoción, odio o ira. Solo vi una amenaza y no supe identificarla. Fue tan sorprendente que un miembro de la tripulación con uniforme atacara a otro piloto. Nunca se había oído en este mundillo. Aunque con graves heridas, Peterson y Tucker están vivos. ¡Levanta! ¡Cógele! ¡No puedo! Calloway se marcha deprisa de la cabina. Sin saber de las heridas de los demás, la tripulación empieza a moverse. ¡Levanta! ¡Levanta! Calloway tiene un plan B. El arpón que tiene atrás es un arma mortal. Sentaos, sentaos. Volved a los asientos. Esto es de verdad y os mataré. Oía un pitido fuerte en mi oído y no podía mantener el equilibrio. Pero vi el arpón y pensé que lo único que podía hacer era agarrarlo. Así que lo hice. Sobresale del arma unos 10 centímetros. Así que lo agarré por detrás de la punta e intenté aferrarme a él. Tucker hace entonces algo que Calloway no se espera. Echa para atrás la palanca de mando y coloca el avión en un ángulo ascendente de 15 grados. Eso arroja a los que luchan a la galería, fuera de la cabina. Ya había pensado que probablemente lo que tenía en las manos era la mejor arma disponible, y eso era el mismo avión. Tucker no solo ha sido piloto del ejército, sino instructor de combate de A4. Su experiencia como piloto de caza será inestimable en los siguientes minutos. Contemplé la situación como si fuera una situación de maniobras de combate. En el ejército nos enseñan que lo primero que hay que hacer es atrapar al tipo malo. Le haces predecible atrapándole y luego usas su predictibilidad contra él y le matas. ¡Atrapadle! ¡Cogedle! Pero el copiloto no se detiene ahí. Tucker hace rodar el enorme avión hacia la izquierda con una maniobra acrobática para intentar desarmar a Calloway. Los hombres ruedan por la cortina de separación hacia la izquierda del avión. Sabía que tenía que hacer algo muy brusco, algo que él no se estuviera esperando. Tucker no tiene ni idea de si hacer girar el avión ayuda a Sanders y Peterson mientras intentan reducir a Calloway. La lucha continúa con los hombres contra el lado izquierdo del avión. Los de la tripulación pierden sangre y fuerza con rapidez. ¡Dame el martillo! Tucker sigue haciendo girar el avión mientras intenta mantener una referencia visual por la ventanilla del capitán. Atrápale, Andy, yo me ocupo del avión. Bueno, intentas dar la vuelta al avión y ponerlo completamente vertical, pero en ese momento en particular, sabía que si le daba la vuelta del todo no podría ver lo que hacía. El techo de la cabina no es de cristal, así que cuando miras fuera ves por las ventanillas, pero si lo giras del todo, no ves lo que haces. Así que lo giré unos 145 grados hasta que todavía podía ver el lateral, mientras el morro del avión empezaba a descender. Tucker gira 140 grados el DC-10 de 250.000 kilos casi del todo. Se supone que los aviones comerciales no se pueden girar más de 60 grados. Los hombres siguen luchando en el techo del avión. Calloway agarra el martillo con la mano que tiene libre y le da a Sanders en la cabeza. Tucker decide tirar de la palanca de mando y hacer que el avión caiga en picado. Una apuesta arriesgada, pero astuta. La fuerza G de la caída empuja a los hombres por el techo hasta la cortina. El avión va a una velocidad peligrosa.
Tucker está pidiendo al avión cosas para las que no fue diseñado. Los DC no deben pasar los 695 kilómetros por hora. Tucker iba a más de 800. Ningún DC ha volado tan rápido y ha sobrevivido. El indicador de la velocidad del aire iba al máximo. Tenía la aguja contra la marca del final. No podía ir a más, aunque sabes cuándo vas deprisa. Porque se oyen cosas que normalmente no se oyen en un avión de ese tamaño, como el sonido del viento en la cabina. El avión se acerca a velocidades supersónicas. Con una velocidad mayor del viento, el flujo sobre los estabilizadores se ve afectado. Los timones de altura empiezan a agitarse de arriba a abajo. Si se agitan más violentamente se pueden estropear y Tucker no tendrá forma de recuperar el avión de la caída. Si no tiraba pronto del avión, probablemente se rompería en trozos porque estaba entrando en un fenómeno llamado McTuck, en el que el avión cabecea porque la velocidad del aire aumenta tanto el flujo sobre la superficie de las alas que hace cosas para lo que ni siquiera está diseñado. La herida en el lado izquierdo del cerebro de Tucker empieza a paralizar funciones del lado derecho del cuerpo. Tucker se da cuenta de algo alarmante. El avión ha estado viajando a una velocidad increíble porque las palancas del acelerador están en automático para el despegue. El DC-10 cae en picado con los motores casi a tope. Tucker debe soltar la mano útil de los mandos para frenar el acelerador. Con los motores parados, el DC-10 todavía no está fuera de peligro. A pesar de las maniobras de Tucker, Calloway está ganando. Calloway me pegó por tercera vez en la cabeza y casi me dejó inconsciente. Empecé a desvanecerme al tiempo que pensaba que podíamos no salir de allí. Cuando Tucker empieza a sacar el avión de la posición de caída, el revoloteo del timón aumenta. Los alerones del timón que hacen de contrapeso que ayuda a los pilotos a manipular el timón se rompen y empiezan a arrugar la cubierta del estabilizador. Tucker teme que si lo eleva demasiado rápido durante la caída, toda la superficie de la sección de cola simplemente se deshaga. Sanders casi no tiene fuerzas y Peterson sangra profusamente por la cabeza por la rotura de la arteria temporal. Entre los dos consiguen reducir al atacante. La fuerza G empezó a reducirse cuando empezó a nivelar y a salir de la posición de caída. Entonces vi que Calloway tenía un martillo en la mano. Fui a por el martillo con las dos manos y se lo quité. Sanders cree que esto es definitivo. ¡Suelta el arpón! El avión está a salvo por el momento. Un minuto después de que comience el ataque, Tucker puede por fin llamar por radio a Memphis. Central, central, ayuda. El controlador aéreo Ken Fleshman y su aprendiz reciben la llamada de auxilio de Tucker. Avión con emergencia, repita. Central. Avión con emergencia, repita. Escuche, es el Express 705. Estoy herido. Han intentado secuestrar el avión. Deme un vector, por favor. Volvemos a Memphis, deprisa. Express 705, vuele hacia 095 directo a Memphis. 095, directo a Memphis. Manden una ambulancia y avisen a las autoridades del aeropuerto. Memphis, ¿están ahí? Afirmativo, 705, descienda y manténgase a 10.000. Fleshman actúa por si el secuestrador tiene un arma. Si puede hacer que el avión baje a 3.000 metros, un agujero de bala en el fuselaje no hará que la descompresión sea explosiva. Tucker oye que la lucha aumenta detrás. Su única arma otra vez, el avión. La maniobra arroja a los hombres contra el lateral. ¡Suelta el arpón! Oiga, no deje de hablarme, ¿vale? Express 705, afirmativo. Si necesita una ambulancia, no se retire y la tendrá.
Sí, necesitamos una ambulancia e intervención policial también. Notifícalo al equipo de operaciones. Ha pedido intervención policial. Fleshman reconoce el término intervención policial como la petición más seria de un piloto. Significa que agentes armados entrarán los primeros cuando aterricen. Hay que avisar a los equipos de Memphis. Tenemos una emergencia. El Express 705 ha sufrido un intento de secuestro. ¿Que han intentado secuestrarlo? Bien. Contacto por radar. Ponle en 119.1. Paul Candolino, un controlador aéreo veterano de 44 años, encuentra el vuelo 705 en su pantalla, pero algo va mal. El avión se aleja del aeropuerto. Parece que el secuestrador se ha hecho con el avión. En el control aéreo observan impotentes cómo se alejan del aeropuerto, mientras la lucha por el control del avión continúa. El copiloto James Tucker está forzando al DC-10, su mejor arma, hasta el límite. Ahora gira la palanca de mando volteando el enorme avión hacia el lado contrario. Tucker, apoyándose en su experiencia militar, vuelve a poner el avión en posición, haciendo sus maniobras impredecibles. Allí estaba, solo en la cabina. La lucha aún seguía detrás. No sabía quién ganaba y quién perdía. Y ese fue el momento que tuve para asustarme. Fue una situación verdaderamente horrible, pensando que era posible que Auburn estuviera ganando. Suelta el arpón. 3 minutos y medio después del ataque, aunque reducido y herido, Auburn Calloway no suelta el arpón. ¡Me ha mordido! La ira se acumulaba, así que cuando le golpeé fue con la intención de que parara, que no pudiera luchar. No matarle, pero herirle lo suficiente para que no luchara más. Así que cuando le golpeé con el martillo usé toda la fuerza que tenía. Sanders y Peterson dominan momentáneamente a Calloway. Ponlo en piloto automático y ven aquí. El capitán le grita a Tucker que vaya a ayudarles, pero él es quien pilota el avión. Express 705, contacte con Memphis por 119.1. Conocen su situación. Petición de una sola frecuencia de contacto. Una sola frecuencia de contacto recibido. Lo comunicaremos. 119.1. Ponlo en piloto automático. Jim, ven deprisa. Ven aquí. Hay que entender que seguramente sea lo más raro que me han pedido, porque allí estaba. El único en la cabina y tenía que levantarme e ir a la parte de atrás. Eso significaba ponerme de pie. Hasta ese momento no lo había intentado y me resultó muy difícil. Jim Tucker, con el cráneo fracturado y solo un lado del cuerpo operativo, pone el piloto automático y lucha por levantarse del asiento. Vale, 1 minuto, ya voy. Pero el giroscopio del avión no se ha estabilizado lo suficiente para que se pueda poner el piloto automático. Vale. Ahora nadie pilota el avión. FedEx 705, ¿me escucha? Paul Candolino intenta establecer contacto por radio con el vuelo 705, pero no hay respuesta. Su pantalla de radar indica que el avión ha girado al norte, luego al oeste y finalmente al sudoeste, alejándose del aeropuerto. Solo oye un aterrador silencio. Podría estar pasando cualquier cosa allá arriba. Cuando llegué a la zona de carga, me quedé horrorizado con la visión. Los 3 estaban cubiertos de sangre. Auburn Calloway estaba boca arriba. Había papeles por todas partes. El asiento auxiliar estaba todo rasgado. Había huellas ensangrentadas en el techo. Había ropa que se había salido de un armario. Era una verdadera carnicería. Sanders ha desarmado a Calloway y le da el arpón a Tucker. Si te mueves, te mato. Manténlo a raya, yo me hago cargo del avión. Ponte a los mandos. Deciden que Sanders, el capitán, llevará el avión de vuelta a Memphis. Oye, coge esto. Tucker quiere que las armas estén tan lejos de Calloway como sea posible y le dice a Sanders que se las lleve a la cabina. En una situación de emergencia se espera que el capitán del avión lo pilote.
Estaba como en una nube por la lucha y no estaba seguro de en qué dirección íbamos. No sabía en qué condiciones estaba el avión, pero parecía volar bien. Me salía mucha sangre de la cabeza y no veía por el ojo izquierdo. Pensé que la lucha había terminado. Le había dado a Calloway 4 veces en la cabeza con un martillo de medio kilo, tan fuerte como había podido. Había dejado de luchar, estaba sangrando y parecía malherido. Tucker ya no sabe si está agarrando el arpón o no. Los golpes de la cabeza han provocado un coágulo en el cerebro y han dañado el sentido del tacto. Dejad que me levante. No pelearé más. Por favor, no puedo respirar. Aunque tiene varias brechas en el cráneo, Auburn Calloway no es de fiar. Los dos pilotos saben que se están quedando sin fuerzas. Sanders, seguro en el asiento del piloto, debe llevar el avión a tierra, y deprisa. Memphis, ¿me escucha? ¿Es el Express 705 de FedEx? FedEx 705, sí. Express 705, recibido. Le escucho. Puede proceder a dirigirse a Memphis si puede. Está libre la pista 9. El altímetro es 3029. Comprende que esto es una emergencia. Necesitamos que la policía venga al avión. Pararemos en la pista si podemos. El capitán Sanders, sin gafas y con sangre metiéndosele en los ojos, cree que el avión se dirige hacia el aeropuerto, aunque lleva dirección sudoeste, alejándose de Memphis a 550 kilómetros por hora. Recibido. Express 705, ¿tiene la situación bajo control o está progresando? Parece que lo tenemos bajo control. Candolino quiere avisar al piloto, pero teme que aún estén atacando a la tripulación y estén intentando despistar al secuestrador yendo en otra dirección. ¿Express 705 puede girar hacia el aeropuerto? Sí, teme un vector. 100, vector Memphis. Sanders quita el piloto automático y pone rumbo al aeropuerto. Estamos girando hacia el aeropuerto. Por el momento la situación a bordo del DC-10 parece controlada, pero ahora podría ocurrir un desastre potencial. En el aeropuerto de Memphis el personal de emergencia se prepara. Necesitamos que la policía venga al avión. Pararemos en la pista si podemos. Un avión de carga de FedEx está a punto de aterrizar después de que un supuesto secuestrador intentara tomar el control. La tripulación está malherida. El paramédico David Teague es uno de los primeros en atender la llamada. Avisaron por megafonía de la torre de control. Yo era nuevo en la zona, así que no pude entender muy bien, pero entendí las palabras secuestro y algo más. Y luego nos dijeron que habían secuestrado un avión. Luego nos enviaron a la pista donde el avión iba a aterrizar. El avión se dirige al aeropuerto de Memphis, pero eso mismo representa algo aterrador. El avión tiene 16.000 kilos más del peso recomendado para aterrizajes, con más de 38.000 kilos de combustible en los tanques. En la mayoría de las situaciones de aterrizaje de emergencia hay tiempo y oportunidad para deshacerse del exceso de combustible, pero Sanders sabe que los interruptores están demasiado lejos. Tendría que levantarse e ir hasta el panel de control del ingeniero, donde están los interruptores del combustible, lo que hacía casi imposible que el capitán se deshiciera del combustible mientras pilotaba el avión. Detrás, Auburn Calloway aún no se ha rendido. Calloway se arrastra hasta el asiento auxiliar con Peterson y Tucker encima de él. Espera coger suficiente impulso para levantarse y tener ventaja. Intentó sacarme los ojos con los dedos. Hizo todo lo que pudo para desbaratarnos a Andy y a mí como equipo. Podíamos manejarle juntos, pero sabíamos que no teníamos posibilidad individualmente. Era una lucha a contrarreloj. Auburn se hacía fuerte y nosotros nos debilitábamos. Sabía que si volvía a la cabina seríamos historia. Supe que teníamos que detenerlo como fuera. Teníamos que evitar que volviera a la cabina.
Cerca de los 2100 metros, la lucha detrás volvió a empezar. Y era tan violenta y ruidosa como cuando yo estaba allí. Se volvió tan violenta que cuando llegamos a los 2100 metros, decidí nivelar el avión, poner el piloto automático, volver atrás y matar a Calloway. La situación era tan grave que había que hacerlo. El DC-10 está a menos de 40 kilómetros del aeropuerto de Memphis. ¿Está todo bajo control? No lo sé. El ruido de la pelea preocupa a Sanders. Decide que tiene que acabar. Me desabroché el cinturón, me levanté del asiento y fui hacia atrás. Jim Tucker me dijo: David, creo que ya le tenemos bajo control. ¿Estás seguro?, le dije. Sí, ya está. Creo que le tenemos bajo control. Volví al asiento, me puse a los mandos y seguí descendiendo hacia el aeropuerto. Express 705. Verifique que la situación sigue controlada. Sí, lo tenemos más o menos controlado. El viento está a 030 en 5. Listo para aterrizar en pista 9. ¿Lista para aterrizar? Ahora Sanders se enfrenta a otro posible desastre. El retraso causado al levantarse del asiento significa que supera la velocidad de aproximación. Va demasiado alto y muy deprisa. No podrá frenar un avión con sobrepeso a tiempo para aterrizar en la pista 9. Voy a girar hacia la 36 izquierda. La pista 36 izquierda es más larga, con 2.800 metros, pero es perpendicular a su rumbo. Para aterrizar allí tendrá que hacer una serie de giros, maniobras normales para un caza o una avioneta, pero para un DC-10 con sobrepeso y un piloto herido, casi imposible. Primero tendrá que girar 90 grados a la derecha, volar en paralelo a la pista y hacer un ajustado giro de 180 grados. Bien, Express 705. Pista 36 izquierda lista para aterrizar. Buena visibilidad para 36 izquierda. Viento es 050 en 8. Sanders debe ignorar los avisos del ordenador y llevar al avión más allá de sus límites. El avión está casi de lado. De pronto giró completamente sobre el ala. Parecía un caza haciendo un giro muy justo. Y luego desapareció detrás de la terminal. Cuando descendió no podíamos verlo. Al principio pensamos que se había estrellado porque había obras y salía humo al sur de la terminal, casi a donde íbamos. Hay un martillo en la bodega. Los hombres pelean por alcanzarlo. Esta podría ser la última oportunidad de Calloway de hacerse con el control. Sanders ha girado 90 grados al sur volando en paralelo con la pista 36 izquierda. El avión iba a unos 90 metros sobre el suelo entonces. Los motores estaban parados. Llevaban así desde los 2100 metros. Eso es algo muy poco común en el aterrizaje de un avión grande. Siempre te aproximas a tierra con los motores encendidos y a mucha potencia. En este caso estaban apagados porque quería que el avión frenara para no pasarnos del límite de velocidad de aterrizaje y de alerones, para tocar tierra a menos de 195 nudos. Con los alerones y el tren de aterrizaje bajados, Sanders aún se acerca demasiado deprisa y las alarmas del ordenador suenan sin cesar. La pista tiene 2.800 metros. Un DC-10 normal solo necesita 1.900 metros para parar, pero el vuelo 705 pesa demasiado y hasta esta pista puede que no sea suficiente. Peterson consigue por primera vez en la pelea hacerse con el martillo, pero está muy débil por toda la sangre que ha perdido. Tienes que darle, Andy, tienes que darle. Prácticamente se lo estaba suplicando, le dije, Andy, tienes que darle, está a punto de ganarnos a los dos. Supongo que le puse cara de no entender como... ¿De qué me hablas? Así que me miró muy serio, como un padre mirando a su hijo y me dijo, tienes que hacerlo. Y luego, pégale.
El DC-10 está a solo unos metros sobre la pista, yendo a 382 kilómetros por hora. Sanders solo puede rezar para que no exploten las ruedas o se estrellen al final de la pista. Por suerte, las 10 ruedas soportan el impacto. El capitán David Sanders ha aterrizado el avión dejando solo 300 metros de pista por delante. La tripulación del vuelo 705 está a salvo en tierra, pero no fuera de peligro. Tira la puerta. El tobogán está cubierto como de polvo de talco para que no se pegue cuando hay que abrirlo, pero eso lo hace resbaladizo cuando subes. La policía y los bomberos intentaron subir. Un bombero lo consiguió y me asomé a la puerta para ayudarle a subir. ¿Quién es el malo? Ese es el tipo. Había sangre por todo el suelo, por el techo, por los asientos. Todo estaba cubierto de sangre. ¿Trae unas esposas? No. Si no, será mejor que las consiga porque ese tipo todavía es peligroso. Necesito unas esposas, que alguien me tire unas. Tig consigue unas esposas. Quédese aquí apretando la cadena. Quita el pie. Me haces daño. Sanders sujeta a Calloway mientras Tig examina a Peterson, que apenas tiene pulso y es el primero en salir del avión. Sanders es el último de la tripulación a bordo. Allí, de pie junto a la puerta, sentí una especie de euforia que nunca he vuelto a experimentar. Era la sensación de haber estado allí, haberlo pasado y haber ganado. Los 3 hombres han soportado el ataque de otro empleado, aunque están mal heridos. El copiloto James Tucker tiene trozos de hueso en el cerebro. La vida del ingeniero Andy Peterson está en peligro por la enorme pérdida de sangre. Ambos están críticos. Los heridos son llevados al hospital regional en Memphis. El piloto David Sanders comparte la ambulancia con Tucker. Es entonces cuando se da cuenta de la gravedad de las heridas de su copiloto. Tucker entra en urgencias en camilla. A Sanders le ayudan, pero entra andando. Esposado y vigilado, Calloway llega al mismo hospital. La pregunta importante aún está pendiente. ¿Por qué Auburn Calloway atacó a la tripulación del vuelo 705? La historia empieza a salir a la luz. Divorciado en 1990, Auburn Calloway aún intenta mantener a su exesposa y a sus 2 hijos y quiere asegurar económicamente su futuro. Le interesa mucho el bienestar de sus hijos. Le interesa que no tengan la infancia que tuvo él. Las pruebas de que era una misión suicida contra FedEx aparecen cuando los investigadores registran el avión y encuentran una carta de Calloway para su mujer. Querida Pat, quiero que sepas que vivo por ti y los niños. Pienso en vuestro bienestar todo el tiempo. Como por ejemplo, ¿cómo voy a poder garantizar que Kila y Barney vayan a Stanford? Estaba obsesionado con su bienestar económico. Le interesaban sus hijos. Creo que también le interesaba su matrimonio, aunque se estuviera rompiendo o se hubiera roto en el momento del incidente, aunque sospecho que no era fácil estar casada con él. El 7 de abril de 1994, Calloway pensaba que su carrera había terminado. Su vida había sido una decepción detrás de otra, un matrimonio fallido, unos niños a los que no puede mandar a la universidad, un piloto brillante que acaba de ingeniero en un avión de carga, y quizá hasta eso estuviera a punto de acabarse. Al día siguiente tenía que haber ido a una audiencia de FedEx por una información falsa que había aportado. Durante la investigación,
apareció que había engrosado el número de horas de experiencia de vuelo que tenía. Y la empresa estaba revisándolo. Calloway podía temerse que le iban a despedir. Con solo 42 años su vida profesional podía haber acabado. Y se le ocurre algo. La meta es dejar a sus hijos con dinero. La meta es escapar, supongo, del dolor de su vida. No puede seguir participando en esa vida y dejarles dinero porque se enfrenta a un posible despido. Y entonces no podrá darles nada. Aunque su vida tiene valor si tiene un accidente. Calloway saca en metálico todos sus ahorros y manda un total de $54.000 a su exmujer. Aunque su seguro de vida vale $2,5 millones si muere en un accidente de trabajo. Prefiero morir cuando, dónde y como yo elija. He llegado a la conclusión de que mi seguridad y mi futuro están amenazados o comprometidos. Es mi hora. Es hora de irme. Quizá piensa que su familia recibirá el total del seguro si el avión se estrella en un supuesto accidente. Si esa era la idea de Calloway, estaba planeado a la perfección. Llevaba armas poco comunes para un secuestro, martillos y un arpón. Después de herir a la tripulación, puede tomar el avión. Una bomba o una pistola habrían dejado rastros en la escena, pero si los investigadores encontraban un arpón o martillos, sería difícil conectarlos con un ataque a la tripulación. Creo que habría sido imposible notar la diferencia entre las heridas de un martillo y las sufridas al estrellarse el avión. Auburn llevaba toda una semana preparándose para morir y, básicamente, dejando las cosas en orden. Calloway fue a un abogado para cambiar su testamento antes de embarcar en el vuelo de FedEx. Dejó su testamento sobre la cama para que se encontrara fácilmente. Para que cualquier accidente aéreo parezca un accidente, hay un obstáculo: la grabadora de voz de la cabina del avión. Apagar el interruptor del CVR habría evitado cualquier grabación. Creo que volará. ¿Están todos los tornillos en su sitio? Sí. Si Peterson en su comprobación descubría el interruptor apagado, sería una pega. Pero Calloway lo sabría y solo tendría que volar durante media hora para que se terminara la cinta. Después de ese tiempo, cualquier grabación incriminatoria quedaría descartada. El vuelo de FedEx 705 duró 30 minutos, pero su impacto permanecerá durante años. Le condenaron por intento de piratería aérea, un delito que supone de 20 años de cárcel a cadena perpetua. Aunque Auburn Calloway alegó enajenación transitoria en el juicio, el jurado no le creyó y le declaró culpable. El 11 de agosto de 1995 le condenaron a cadena perpetua en una cárcel federal. No tiene derecho a libertad condicional. Los pilotos del vuelo 705 son los héroes. Es increíble lo que consiguieron hacer, dadas las heridas que les provocó. Cuando a alguien le dan con un martillo en la cabeza, puede haber fracturas radiales que se extienden por el cráneo y si le dan con suficiente fuerza, pueden incrustar fragmentos de hueso en el lugar del impacto del martillo con el cráneo. Esto es una réplica de mi cráneo. Lo recompusieron gracias a un TAC para darle la forma adecuada de mi cráneo y también la del hueco que tenía. Esta es la zona donde me golpeó, el parietal izquierdo. Durante 1 año y medio tuve que ir por ahí con esto. Tardé 2 años y medio en recuperarme del todo, porque tuve que aprender a andar, a hablar y comer otra vez. Me sometí a 3 operaciones. Le operé 2 veces más después del tratamiento inicial
y luego lleve su rehabilitación. Pueden hacer piezas que se ajusten al tamaño exacto del hueco que haya en el cráneo y al grosor del mismo también. Es de material acrílico para prótesis de tejido duro. El 26 de mayo de 1994 le concedieron a la tripulación del vuelo 705 de FedEx la medalla de oro al valor de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas, la condecoración más importante que puede recibir un piloto civil. Sin embargo, por las secuelas de las heridas, ninguno de ellos podrá volver a pilotar un vuelo comercial. Siempre pensé que iba a luchar, que iba a superarlo, hasta que descubrieron que tenía ataques. Ahora no los tengo, pero porque tomo medicación. La única forma de volar sin que alguien vaya conmigo es con medicación. En este momento me han asegurado que nunca podré hacerlo. Tendré que medicarme lo que me queda de vida. Echo de menos volar. Cada vez que veo un avión me pregunto a dónde irá. Echo de menos eso. Pero, en realidad, agradezco estar vivo y poder estar con mi familia. Lo que echo de menos es la unión que se crea entre los pilotos, lo que hacen en el avión y fuera de él. Lo echo mucho de menos.